Mis padres dijeron que estaba perdiendo el tiempo. Ahora aparezco en la portada de Forbes México. Mi nombre es Carla Rivera y tengo 34 años. Hoy estoy aquí para contarles una historia que cambió mi vida para siempre, pero que comenzó de la manera más dolorosa posible, con las palabras de mis propios padres diciéndome que estaba perdiendo el tiempo. Era el año 2015. Y yo tenía 25 años cuando decidí que quería crear mi propia empresa de tecnología sustentable en la Ciudad de México. Recuerdo perfectamente esa tarde de octubre. El cielo gris típico de la temporada de lluvias. Cuando llegué a la casa familiar en la colonia Roma Norte, con mi laptop bajo el brazo y el corazón lleno de esperanza. Mi papá, Rodrigo Rivera, trabajaba desde hacía 30 años como contador en una empresa tradicional. Mi mamá, Carmen Morales, era secretaria en una escuela pública. Para ellos, el éxito se medía en la estabilidad de un empleo fijo, un salario seguro cada quincena y las prestaciones del IMSS. Mi idea de crear una startup que desarrollara tecnología para optimizar el consumo energético en edificios les parecía una fantasía. Carla, hija, ya tienes tu título de ingeniera industrial del Tecnológico de Monterrey, me dijo mi padre, ajustándose los lentes mientras revisaba unos papeles en la mesa del comedor. ¿Por qué no buscas un trabajo serio en una empresa establecida? Pemex siempre está contratando. O tal vez en alguna constructora. El aroma del café de olla que preparaba mi madre llenaba la casa, mezclándose con el sonido de los coches pasando por la avenida Álvaro Obregón. Era un ambiente que debería haberme dado paz, pero en ese momento solo intensificaba mi frustración. Pero papá, esto es diferente. La sustentabilidad es el futuro. Las empresas necesitan reducir su consumo energético. Y yo tengo la solución. Insistí, abriendo mi laptop para mostrarles mi prototipo. Mira. He desarrollado un algoritmo que puede reducir hasta un 35% el consumo eléctrico en edificios corporativos. Mi madre se acercó con una taza de café, pero su expresión era de preocupación más que de interés. Mi hija, esas son cosas muy complicadas. ¿Y si no funciona? ¿Y si pierdes todo tu dinero? Mejor consigue un trabajo estable. Cásate. Ten hijos. Deja de perder el tiempo con esas ideas raras. Esas palabras se clavaron en mi pecho como puñales. Ideas raras, repetí, sintiendo como mi voz se quebraba ligeramente. Mamá, esto no es raro. Es innovación. Es el futuro. El futuro no paga las cuentas. Carla. Intervino mi padre, con esa voz autoritaria que usaba cuando consideraba que la conversación había terminado. Necesitas pensar con los pies en la tierra. Todas esas cosas de tecnología están muy bien para los gringos. Pero aquí en México necesitamos trabajos reales. Recuerdo que cerré mi laptop lentamente, sintiendo como cada palabra de mis padres construía un muro entre mi sueño y la realidad que ellos consideraban apropiada para mí. Afuera comenzaba a llover, las gotas golpeando contra la ventana como si el clima también estuviera en mi contra. Ustedes no entienden, murmuré, guardando mi computadora en la mochila. Algún día van a entender. Lo que entendemos es que tienes 25 años y necesitas sentar cabeza, replicó mi madre, con esa mezcla de amor y exasperación que solo una madre mexicana puede perfeccionar. Tu prima Lucía ya tiene 2 hijos y un esposo que gana bien en el banco. ¿Por qué no puedes ser más como ella? Esa noche, en mi pequeño departamento de una recámara en la colonia Condesa, me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, mirando el techo y preguntándome si mis padres tendrían razón. Tal vez estaba siendo demasiado ambiciosa. Tal vez debería conformarme con un trabajo tradicional, un sueldo fijo, una vida predecible. Pero algo dentro de mí se rebeló contra esa idea. Había estudiado 5 años de ingeniería. Había invertido mis ahorros en cursos de programación. Había pasado noches enteras desarrollando mi algoritmo. No podía rendirme ahora. No por las dudas de otros. Ni siquiera si esos otros eran mis propios padres.
Tomé mi teléfono y escribí en mi diario digital: hoy mis padres me dijeron que estoy perdiendo el tiempo. Tal vez tengan razón. O tal vez no. Pero voy a descubrirlo por mí misma. Si fracaso, al menos habré intentado. Si triunfo, habrá valido la pena cada palabra de desaliento. Esa fue la primera noche que decidí que iba a demostrarles, no solo a mis padres, sino a mí misma, que mis sueños no eran una pérdida de tiempo. Era el comienzo de un camino que me llevaría a lugares que ni siquiera podía imaginar en ese momento. Los siguientes 6 meses fueron los más difíciles de mi vida hasta ese momento. Decidí no volver a hablar del tema con mis padres, pero eso no significaba que hubiera abandonado mi sueño. Al contrario, su rechazo me había dado una determinación que no sabía que tenía. Durante el día trabajaba medio tiempo como consultora freelance para pequeñas empresas, ayudándolas a optimizar sus procesos industriales. No era mi sueño, pero me permitía pagar la renta de mi departamento y tener algo de dinero para invertir en mi proyecto. Las noches las dedicaba completamente a desarrollar mi plataforma tecnológica. Mi rutina era agotadora, pero tenía un propósito claro. Me levantaba a las 6 de la mañana, desayunaba rápido en la taquería de Doña Esperanza en la esquina de mi edificio, y tomaba el metro hacia las oficinas de mis clientes. El sistema de transporte de la Ciudad de México se había convertido en mi oficina móvil. Aprovechaba los trayectos en el metro para leer artículos sobre inteligencia artificial y sustentabilidad energética. ¿Otro café, ingeniera?, me preguntaba don Alberto, el señor que vendía café en el puesto fuera de la estación Patriotismo. Se había acostumbrado a verme todas las tardes, siempre con mi laptop y mis audífonos puestos. Sí, don Alberto, pero hágalo doble hoy. Va a ser una noche larga, le respondía, mientras revisaba mis códigos de programación en la pantalla. Era marzo de 2016 cuando decidí tomar el riesgo más grande de mi vida hasta ese momento. Había ahorrado 50,000 pesos trabajando como consultora, y sabía que era suficiente para sobrevivir 3 meses sin ingresos si me dedicaba completamente a mi startup. Era una decisión aterradora, pero necesaria. Le escribí un mensaje a mi mejor amiga desde la universidad, Jimena Castillo, quien trabajaba en una empresa de marketing digital. Jimmy, voy a dejar la consultoría. ¿Es ahora o nunca? Su respuesta llegó inmediatamente: ¿estás loca? ¿Qué van a decir tus papás? No lo saben. Y no se los voy a decir hasta que tenga algo concreto que mostrarles. Le respondí. La primera semana sin ingresos fijos fue liberadora y aterrorizante a la vez. Podía dedicar 12 horas diarias a mi proyecto sin distracciones, pero cada peso que gastaba en comida o transporte se sentía como una cuenta regresiva hacia el fracaso. Establecí mi oficina en la mesa del comedor de mi departamento. Tenía una vista hacia el Parque México, y me gustaba trabajar con la ventana abierta, escuchando los sonidos de la ciudad, los vendedores ambulantes, los niños jugando en el parque, el tráfico constante. Todo eso se había convertido en la banda sonora de mi ambición. Mi algoritmo estaba tomando forma. Había logrado crear un sistema que podía analizar los patrones de consumo energético de un edificio y sugerir optimizaciones automáticas. Pero necesitaba probarlo en un caso real, y para eso necesitaba que alguien confiara en mí. Fue entonces cuando recordé a mi profesor de sistemas de la universidad, el Dr. Hernández, quien siempre nos decía que la innovación requería valentía. Decidí contactarlo. Carla Rivera. ¡Qué sorpresa!, me dijo cuando lo llamé. ¿Cómo has estado desde que te graduaste? Doctor. He estado trabajando en un proyecto y necesito su consejo. Le expliqué mi situación, mi algoritmo, y mi necesidad de encontrar un edificio para hacer una prueba piloto. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Mira, Carla. Hay un edificio corporativo en Santa Fe donde un exalumno mío es gerente de operaciones. Se llama Andrés Molina. No te puedo prometer nada, pero puedo darte su contacto.
Esa llamada cambió todo. Andrés Molina resultó ser un ingeniero de 40 años. Pragmático pero abierto a la innovación. Cuando le presenté mi propuesta, su respuesta fue inesperada. Te voy a ser honesto, Carla. Tu edad me preocupa. Eres muy joven para manejar un proyecto de esta magnitud. Pero tu algoritmo es interesante. Y el doctor Hernández habla muy bien de ti. Te voy a dar una oportunidad. Pero será una prueba pequeña. En una sección del edificio. Y tienes un mes para demostrar resultados. Acepté inmediatamente. Aunque por dentro estaba temblando. Era mi primera oportunidad real. Pero también significaba que todo mi futuro dependía de los próximos 30 días. Esa noche llamé a mis padres por primera vez en semanas. Necesitaba escuchar sus voces, aunque no podía contarles lo que realmente estaba haciendo. ¿Cómo está el trabajo de consultoría? Hija, me preguntó mi madre. Bien. Mamá. Muy bien. Mentí, sintiendo un nudo en el estómago. Nos da mucho gusto que hayas encontrado un trabajo estable, agregó mi padre. Ya sabíamos que ibas a entrar en razón. Colgué el teléfono con una mezcla de culpa y determinación. Tenía un mes para demostrar que no había entrado en razón, sino que había encontrado mi propio camino. El 15 de abril de 2016 instalé mi sistema en la torre corporativa de Santa Fe. Mis manos temblaban mientras conectaba los sensores y configuraba el software. Andrés Molina me observaba con escepticismo profesional, pero había algo en su mirada que me daba esperanza. Tienes exactamente 30 días. Carla. Si reduces el consumo energético aunque sea un 10%, consideraremos expandir la prueba, me dijo, ajustándose la corbata mientras revisaba los reportes de consumo histórico del edificio. Los primeros 5 días fueron un infierno. El sistema presentaba errores constantes. Los sensores no se calibraban correctamente. Y yo dormía apenas 3 horas por noche tratando de solucionar cada problema. Me quedaba en el edificio hasta altas horas, con solo la compañía del personal de seguridad nocturno. ¿Otra noche aquí? Ingeniera, me preguntaba don Carlos, el guardia de seguridad, mientras hacía su ronda de las 2 de la mañana. Sí, don Carlos. Esto tiene que funcionar, le respondía, sin levantar la vista de mi laptop. El día 10 tuve mi primer avance real. El algoritmo comenzó a identificar patrones de desperdicio energético que ni siquiera los ingenieros del edificio habían detectado. El aire acondicionado se activaba automáticamente a las 5 de la mañana aunque las oficinas no se ocuparan hasta las 8 de la mañana. Las luces de los pasillos permanecían encendidas las 24 horas, incluso en áreas donde no pasaba nadie durante la noche. Mi sistema empezó a hacer ajustes automáticos, optimizaba la climatización según la ocupación real de cada piso, regulaba la iluminación basándose en la luz natural disponible, y coordinaba el funcionamiento de todos los equipos para evitar picos innecesarios de consumo. El día 20, Andrés llegó a mi improvisada oficina en el sótano del edificio con una expresión que no pude descifrar. Carla, necesito que veas esto, me dijo, mostrándome un reporte. El consumo energético de la sección piloto ha disminuido 23% en los últimos 10 días. Sentí como si el aire se me hubiera escapado de los pulmones. No era solo que había funcionado. Había superado mis propias expectativas. ¿Esto es real?, pregunté, revisando los números una y otra vez. Completamente real. Y hay más. El director general quiere conocerte. Está interesado en implementar tu sistema en toda la torre. Esa noche, por primera vez en meses, pude dormir tranquila. No solo había demostrado que mi tecnología funcionaba, sino que había encontrado a alguien que creía en mi visión. Era apenas el comienzo. Pero por primera vez desde aquella conversación con mis padres, sentí que tal vez no estaba perdiendo el tiempo después de todo. Al día siguiente recibiría una propuesta que cambiaría mi vida para siempre.
La reunión con el director general estaba programada para las 10 de la mañana del viernes. Llegué al piso 25 de la torre con mi mejor traje sastre negro, el único que tenía para ocasiones especiales, y un portafolio con todos mis datos y proyecciones. Mis ahorros estaban prácticamente agotados, pero había invertido mis últimos 800 pesos en una presentación profesional impresa. Buenos días. Soy Carla Rivera, le dije a la recepcionista. Una mujer elegante de unos 50 años que me evaluó de arriba a abajo con discreción profesional. El ingeniero Molina la está esperando en la sala de juntas. Por aquí, por favor. Mientras caminaba por el pasillo de oficinas corporativas, con sus ventanales que ofrecían una vista espectacular de la Ciudad de México, sentí que mi vida estaba a punto de cambiar. Podía ver el bosque de Chapultepec a lo lejos, el tráfico hormigueando en el periférico, y más allá, los volcanes cubiertos de smog. Era mi ciudad, y estaba a punto de demostrar que podía competir a su nivel. El director general, licenciado Roberto Salinas, era un hombre de unos 55 años, con canas perfectamente peinadas y un traje que probablemente costaba más que mis ingresos de 3 meses. Pero cuando me estrechó la mano, su sonrisa era genuina. Ingeniera Rivera, Andrés me ha contado maravillas de su trabajo. Los números son impresionantes, 23% de reducción en costos energéticos en apenas 20 días. Gracias, licenciado Salinas. Pero esto es solo el comienzo. Si implementamos el sistema en todo el edificio, podríamos alcanzar reducciones de hasta 35%, lo que representaría ahorros anuales de aproximadamente 2.8 millones de pesos. Vi cómo sus ojos se iluminaron al escuchar la cifra. En el mundo corporativo, el lenguaje universal es el dinero, y yo estaba hablando su idioma. Perfecto. Queremos implementar su sistema en toda la torre. ¿Cuál sería su propuesta comercial? Esta era la pregunta que había temido y esperado al mismo tiempo. Había investigado precios de la competencia. Había calculado mis costos. Pero nunca había negociado un contrato de esta magnitud. El proyecto completo tendría un costo de 850,000 pesos, incluida la instalación, capacitación y mantenimiento por 1 año. El retorno de inversión sería de aproximadamente 8 meses. Hubo un silencio que me pareció eterno. Andrés me miró con una expresión que no pude descifrar. Y el director tamborileó con los dedos sobre la mesa de caoba. Es una inversión considerable, dijo finalmente. Pero los números son atractivos. Vamos a hacer algo diferente. Le daremos un contrato inicial por la mitad del edificio, 425,000 pesos. Si los resultados son los esperados en 3 meses, expandiremos al edificio completo y hablaremos de otros proyectos. Era más dinero del que había visto en mi vida. Traté de mantener la compostura profesional, pero por dentro estaba gritando de emoción. Me parece perfecto, licenciado. Cuenten conmigo. Cuando salí de esa reunión, con un precontrato firmado en mis manos, lo primero que hice fue llamar a Jimena. Jimmy, lo logré. Tengo mi primer contrato real. Carla, sabía que lo ibas a lograr. ¿Cuándo les vas a contar a tus papás? Esa pregunta me detuvo en seco. Todavía no me sentía lista para esa conversación. Quería tener algo más sólido, más establecido. Todavía no. Quiero que esto sea incuestionable cuando se los diga. Los siguientes 2 meses fueron una montaña rusa. Contraté a mi primer empleado, un programador recién egresado llamado Diego Herrera, quien trabajaba conmigo desde un pequeño espacio de coworking en la Roma Norte. También tuve que aprender sobre facturación, impuestos, contratos laborales y todos los aspectos burocráticos de tener una empresa en México. Carla, necesitas registrar tu empresa formalmente, me dijo mi contador. El licenciado Fernández,
Un hombre mayor que me había recomendado el doctor Hernández. Ya no puede seguir operando como persona física. Así nació oficialmente Ecotech Solutions México S.A.D.C.B. en julio de 2016. Era un nombre simple, pero representaba todo por lo que había luchado. El proyecto del edificio corporativo fue un éxito rotundo. No solo alcanzamos la reducción del 35% prometida, sino que la superamos llegando al 38%. El licenciado Salinas estaba tan impresionado que inmediatamente aprobó la expansión al edificio completo y nos recomendó con otros desarrolladores inmobiliarios. Pero el momento que realmente cambió mi perspectiva llegó cuando recibí una llamada inesperada. «Ingeniera Rivera», habla Patricia Mendoza, de la revista Expansión. Hemos estado siguiendo su trabajo en Ecotech Solutions y nos gustaría hacer un artículo sobre empresas emergentes de tecnología sustentable en México. ¿Tendría tiempo para una entrevista? Revista Expansión. Una de las publicaciones de negocios más importantes del país quería escribir sobre mi empresa. Sentí como si estuviera soñando. Por supuesto. Me encantaría. Respondí, tratando de sonar profesional mientras por dentro estaba saltando de emoción. Esa noche, en mi departamento, con la vista del Parque México iluminado por las luces nocturnas, me di cuenta de que por primera vez desde aquella conversación con mis padres, me sentía verdaderamente orgullosa de las decisiones que había tomado. Ya no era solo una idea o un sueño. Era una empresa real, con clientes reales, generando impacto real. Pero aún no estaba lista para llamar a mis padres. Quería que cuando finalmente les contara, fuera con algo que no pudieran cuestionar o minimizar. El artículo de Expansión se publicó en septiembre de 2016 con el título «La generación que está reinventando la energía en México». Mi foto aparecía junto a otros 5 emprendedores jóvenes, pero era la única mujer del grupo. Cuando vi mi nombre impreso en una revista nacional, sentí una mezcla de orgullo y responsabilidad que nunca había experimentado. Ecotech Solutions, fundada por la ingeniera Carla Rivera de 26 años, ha logrado reducir hasta 40% el consumo energético en edificios corporativos de la Ciudad de México, posicionándose como una de las startups más prometedoras del sector tecnológico sustentable. Leyó en voz alta Diego, mi programador, mientras desayunábamos en el café de nuestro espacio de coworking. No puedo creer que esto sea real, murmuré, tocando la página como si fuera a desaparecer. El impacto del artículo fue inmediato. En las siguientes semanas, recibimos consultas de empresas de Guadalajara, Monterrey y hasta de Cancún. Mi teléfono no paraba de sonar, y tuve que contratar a una asistente, María Elena Gutiérrez, una administradora de empresas recién graduada que se convirtió en mi mano derecha. Carla, tienes una llamada de una empresa constructora de Polanco. Quieren una propuesta para un complejo de oficinas de 15 pisos, me informó María Elena desde su escritorio improvisado en la esquina de nuestra oficina. Era octubre cuando recibí la llamada que me cambiaría la perspectiva para siempre. Era de mi prima Lucía, la misma que mis padres siempre me ponían de ejemplo. Carla, acabo de ver tu foto en la revista Expansión. No puedo creer que no nos hayas contado nada. Mis papás me enseñaron el artículo. Y toda la familia está hablando de ti. Sentí un vacío en el estómago. ¿Mis papás ya lo saben? Por supuesto que sí. Tu mamá compró 5 copias de la revista y se las está enseñando a todos los vecinos. Están súper orgullosos. Aunque también un poco confundidos porque nunca les dijiste que tenías una empresa. Esa noche no pude dormir. Sabía que era momento de enfrentar la conversación que había estado posponiendo durante más de un año. Al día siguiente, decidí ir a visitarlos sin avisar. Era sábado por la tarde cuando toqué la puerta de la casa familiar. Mi madre abrió con una expresión que mezclaba orgullo, confusión y algo de reproche. Carla María Rivera Morales, me dijo, usando mi nombre completo, como cuando era niña y había hecho algo que requería explicación. Pasa.
Tu papá y yo necesitamos hablar contigo. El ambiente en la sala era tenso. La revista Expansión estaba sobre la mesa de centro, abierta en la página de mi artículo. Mi padre la tomó y me la mostró. ¿Puedes explicarnos esto? Hija, según esta revista, tienes una empresa desde hace más de un año. ¿Es verdad? Sí. Papá, es verdad. ¿Y por qué nos mentiste? Nos dijiste que estabas trabajando como consultora. Intervino mi madre, con esa voz dolida que solo una madre puede usar. No les mentí exactamente. Sí trabajé como consultora, pero era para financiar mi propia empresa. Recordarán que cuando les conté mi idea, me dijeron que estaba perdiendo el tiempo. Hubo un silencio largo. Mi padre se quitó los lentes y los limpió lentamente, un gesto que hacía cuando estaba procesando información importante. Mira, Carla, dijo finalmente, tal vez no entendimos tu idea en su momento, pero eso no justifica que nos hayas ocultado algo tan importante. Somos tu familia. Lo sé, y lo siento, pero necesitaba demostrarme a mí misma, y a ustedes, que esto no era una fantasía. Necesitaba que fuera real antes de hablarlo. Mi madre se acercó y se sentó a mi lado en el sillón. Hija, hemos estado presumiendo tu artículo con todos los vecinos. La señora Martínez dice que su hijo quiere que le ayudes con su negocio. Don Roberto del edificio de enfrente pregunta si puedes revisar su taller. Por primera vez en meses, sonreí genuinamente en esa casa. ¿Están orgullosos de mí?, pregunté, sintiéndome repentinamente como una niña pequeña buscando aprobación. Siempre hemos estado orgullosos de ti, Carla, respondió mi padre. Tal vez no entendimos tu camino, pero vemos que tenías razón. Perdónanos por no haberte apoyado desde el principio. Esa tarde nos quedamos hablando hasta muy tarde. Les conté todo, las noches sin dormir, los miedos, los triunfos, los contratos, los planes a futuro. Por primera vez en años, sentí que mis padres realmente me escuchaban y me entendían. ¿Y qué sigue ahora?, preguntó mi madre mientras servía más café. Quiero expandir Ecotech Solutions a toda Latinoamérica. Hay un mercado enorme para la tecnología sustentable, y México puede ser el líder de la región. Mi padre sonrió. Bueno, si alguien puede hacerlo, eres tú. Solo prométenos que esta vez nos vas a contar todo lo que pasa. Se los prometo. Esa noche regresé a mi departamento con una sensación de completitud que no había experimentado en mucho tiempo. Tenía a mi familia de vuelta. Mi empresa estaba creciendo. Y por primera vez podía visualizar un futuro que superaba incluso mis sueños más ambiciosos. Para febrero de 2017, Ecotech Solutions había crecido a 8 empleados y habíamos implementado nuestro sistema en más de 30 edificios en la Ciudad de México. El éxito era tangible, pero yo sabía que estábamos apenas arañando la superficie de lo que podíamos lograr. Carla, tenemos una propuesta interesante, me dijo María Elena entrando a mi oficina con una sonrisa que prometía buenas noticias. Una empresa de Bogotá quiere implementar nuestro sistema en Colombia. Colombia. Era nuestro primer cliente internacional y representaba el comienzo de la expansión que había soñado. El contrato era por 1.2 millones de pesos, el más grande que habíamos conseguido hasta ese momento. Pero con el crecimiento llegaron también desafíos que no había anticipado. Manejar equipos remotos, regulaciones internacionales, diferencias culturales en los métodos de negociación. Cada nuevo mercado era una curva de aprendizaje empinada. Necesitamos ayuda profesional, le dije a Diego durante una de nuestras juntas semanales. Esto ya es más grande que lo que podemos manejar solo con intuición y buena voluntad. Fue entonces cuando conocí a Alejandro Ruiz, un consultor en internacionalización de empresas que se convertiría en mi mentor más importante. Alejandro había ayudado a docenas de empresas mexicanas a expandirse por Latinoamérica. Carla, tu tecnología es excelente,
Pero necesitas estructura organizacional. También necesitas capital de inversión si realmente quieres competir a nivel regional, me explicó durante nuestra primera consultoría en un café de Polanco. ¿Inversión? Hasta ahora hemos crecido con nuestros propios recursos. Y eso es admirable. Pero limita tu velocidad de crecimiento. Hay fondos de inversión especializados en tecnología sustentable que estarían interesados en Ecotech Solutions. La idea de involucrar inversionistas externos me intimidaba. Significaba compartir el control de mi empresa, tomar decisiones en conjunto, rendir cuentas a personas que no conocían mi visión desde el principio. Pero cuando Alejandro me presentó las cifras de lo que podríamos lograr con una inversión estratégica, los números eran imposibles de ignorar. Con el capital adecuado, podríamos estar operando en 5 países en menos de 2 años. ¿Qué opinas?, le pregunté a mi padre durante una de nuestras cenas dominicales, que se habían convertido en mi espacio para consultar las decisiones importantes. Hija, yo no entiendo de inversiones ni de empresas internacionales, me respondió con honestidad. Pero sí entiendo que has tomado buenas decisiones hasta ahora. Confío en tu criterio. Esa confianza de mis padres se había convertido en uno de mis motores más poderosos. Después de meses de sentir que luchaba sola, tener su apoyo incondicional me daba una seguridad que no sabía que necesitaba. En abril de 2017 tomé la decisión, Ecotech Solutions buscaría su primera ronda de inversión. Era un salto al vacío. Pero estaba lista para volar. Julio de 2017 marcó el inicio de una de las etapas más intensas y desafiantes de mi vida empresarial. La búsqueda de inversión resultó ser un mundo completamente diferente al que había conocido hasta entonces. Ya no se trataba solo de desarrollar tecnología o convencer a clientes. Ahora tenía que vender mi visión a personas que evaluaban empresas como commodities en una hoja de cálculo. Mi primera presentación fue en las oficinas de un fondo de inversión en Santa Fe, un edificio de vidrio de 40 pisos que me intimidó desde el momento en que entré. El elevador subía tan rápido que sentí los oídos tapados, como si fuera una metáfora de lo que estaba a punto de experimentar. Ingeniera Rivera. Soy Fernando Vázquez, socio director del fondo. Me recibió un hombre de unos 45 años, con un traje impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Entiendo que busca capital para expansión internacional. Así es. Ecotech Solutions ha demostrado resultados consistentes en México. Y queremos replicar el modelo en Colombia, Chile y Perú en los próximos 18 meses. Durante los siguientes 45 minutos, presenté mis proyecciones financieras, mi análisis de mercado y mi estrategia de crecimiento. Fernando me interrumpía constantemente con preguntas técnicas que evidenciaban que había hecho su tarea. Los números son atractivos, admitió al final, pero me preocupa que sea una empresa tan dependiente de su fundadora. ¿Qué pasa si usted se enferma? ¿Se casa? ¿Decide tener hijos? ¿La empresa puede funcionar sin Carla Rivera? Esa pregunta me golpeó como una bofetada. No solo cuestionaba mi modelo de negocio, sino que insinuaba que mi condición de mujer joven era un factor de riesgo para la inversión. Mi equipo está perfectamente capacitado para operar independientemente, respondí, manteniendo mi compostura profesional aunque por dentro estaba furiosa. De hecho, hemos implementado protocolos específicos para asegurar la continuidad operativa. Entiendo. Les estaremos dando una respuesta en las próximas semanas. Salí de esa reunión sintiéndome devastada. En el taxi de regreso a mi oficina, llamé a Alejandro, mi mentor. Alejandro, creo que la cagué. Me preguntó qué pasaría si me caso o tengo hijos, como si eso fuera incompatible con dirigir una empresa. Carla, bienvenida al mundo de la inversión para mujeres emprendedoras. Me respondió con un tono que mezclaba comprensión y frustración. Ese tipo de preguntas no se las hacen a los hombres. Pero no te desanimes. Hay inversionistas que entienden el valor de la diversidad y el liderazgo femenino. Las siguientes semanas fueron un carrusel de presentaciones similares. Fondos de inversión, family offices,
Inversionistas ángeles. Algunos eran profesionales y respetuosos. Otros me hacían sentir como si estuviera pidiendo limosna. Pero cada no me enseñaba algo nuevo sobre mi empresa y sobre mí misma. Fue en agosto cuando conocí a Patricia Herrera, socia de un fondo especializado en tecnología sustentable. Patricia era una mujer de unos 50 años, ingeniera de formación, que había sido emprendedora antes de convertirse en inversionista. Carla, he revisado tu modelo de negocio y tus resultados financieros. Pero lo que más me impresiona es que hayas llegado hasta aquí sin inversión externa, me dijo durante nuestra primera reunión en su oficina de la Colonia del Valle. Ha sido un camino difícil, pero me ha permitido mantener el control total sobre la dirección de la empresa. Exactamente. Y eso demuestra disciplina financiera y capacidad de ejecución. Quiero hacerte una propuesta, $800,000 por 25% de la empresa. Con la opción de una segunda ronda en 18 meses si alcanzas las métricas de crecimiento acordadas. Era la primera oferta seria que recibía. Y los números eran exactamente lo que necesitaba para mi plan de expansión. Pero más importante que el dinero era la sensación de que Patricia entendía mi visión y respetaba mi liderazgo. ¿Puedo pensarlo durante el fin de semana?, le pregunté. Por supuesto. Pero Carla, déjame decirte algo. En mis 15 años como inversionista, he visto cientos de presentaciones. Pocas veces he encontrado una combinación tan sólida de innovación tecnológica, validación de mercado y liderazgo visionario. No dejes que nadie te haga creer que necesitas cambiar quién eres para tener éxito. Esa noche, en mi departamento, con una copa de vino y la vista nocturna de la Ciudad de México como testigo, tomé una de las decisiones más importantes de mi vida. Llamé a mis padres. Papá, mamá, necesito contarles algo importante. Voy a asociarme con inversionistas para expandir la empresa internacionalmente. ¿Eso es bueno? Hija, preguntó mi madre con esa preocupación maternal que nunca desaparece. Es excelente, mamá. Significa que Ecotech Solutions va a crecer más rápido de lo que jamás imaginé. Estamos orgullosos de ti, Carla, me dijo mi padre. Ya no entendemos mucho de lo que haces, pero vemos que lo haces bien. El lunes siguiente firmé el acuerdo con Patricia. Por primera vez en mi vida empresarial, tenía un socio que no solo aportaba capital, sino experiencia, contactos y una perspectiva estratégica que complementaba perfectamente mi visión técnica. Mientras firmaba los documentos, recordé esa tarde de octubre de 2015 cuando mis padres me dijeron que estaba perdiendo el tiempo. Ahora tenía una empresa valorada en más de $3 millones y apenas estaba comenzando. Con la inversión de Patricia, Ecotech Solutions experimentó un crecimiento que superó incluso mis proyecciones más optimistas. En enero de 2018, apenas 6 meses después de la inyección de capital, ya estábamos operando en 3 países y nuestro equipo había crecido a 35 empleados distribuidos entre México, Colombia y Chile. Carla, necesitamos mudarnos a oficinas más grandes, me informó María Elena durante nuestra junta matutina. Ya no cabemos en el espacio de coworking y necesitamos salas de juntas para las videoconferencias internacionales. Encontramos un piso completo en un edificio corporativo de Insurgentes Sur, con vista panorámica de la ciudad y espacio para 50 personas. El día que firmé el contrato de arrendamiento, con una renta mensual de $180,000 pesos, sentí una mezcla de vértigo y orgullo. Era más dinero del que mis padres ganaban en 3 meses, pero representaba el crecimiento real de mi empresa. El aspecto más desafiante del crecimiento acelerado fue la gestión de equipos remotos. Tener empleados en Bogotá y Santiago requería una estructura organizacional completamente diferente a la startup de 8 personas que había manejado hasta entonces. Necesitamos implementar procesos, me explicó Patricia durante una de nuestras reuniones estratégicas mensuales. Ya no puedes estar involucrada en cada decisión operativa. Tienes que convertirte en una CEO,
no solo en una fundadora. Esa transición fue una de las más difíciles de mi carrera. Tuve que aprender a delegar, a confiar en gerentes regionales que conocía solo por videoconferencia, y a tomar decisiones basándose en reportes instead de conocimiento directo. Contraté a un director de operaciones, Rodrigo Maldonado, un ingeniero industrial con 15 años de experiencia en empresas multinacionales. Su llegada marcó el momento en que Ecotech Solutions dejó de ser mi empresa para convertirse en nuestra empresa. Carla, tu fortaleza está en la visión estratégica y la innovación tecnológica, me dijo Rodrigo durante su segunda semana. Déjame manejar la operación diaria para que puedas enfocarte en el crecimiento a largo plazo. Fue difícil soltar el control, pero los resultados fueron inmediatos. Con Rodrigo manejando las operaciones, yo pude enfocarme en desarrollar nuevas líneas de producto y explorar mercados adicionales. En marzo de 2018 lanzamos Ecotech Analytics, una plataforma de inteligencia artificial que no solo optimizaba el consumo energético, sino que predecía patrones de demanda y sugería inversiones en infraestructura sustentable. Era una evolución natural de nuestro producto original, pero representaba un salto tecnológico significativo. El impacto fue inmediato. Grandes corporativos como Cemex, Bimbo y América Móvil comenzaron a implementar nuestras soluciones. De repente, Ecotech Solutions no era solo una startup prometedora. Éramos un player serio en el mercado de tecnología empresarial. Carla, tienes una llamada de la revista Fortune en español, me informó mi nueva asistente, Gabriela Torres. Quieren incluirte en su lista de 40 under 40 minutos de Latinoamérica. Fortune, una de las revistas de negocios más prestigiosas del mundo, quería escribir sobre mí. A los 28 años, estaba siendo reconocida internacionalmente como una líder empresarial emergente. La entrevista se realizó en nuestras nuevas oficinas, con un fotógrafo profesional que tardó 2 horas en conseguir la imagen perfecta. Cuando vi las fotos, no reconocí a la mujer en el traje sastre gris, posando confidentemente en una sala de juntas. ¿Era realmente yo? El artículo se publicó en junio de 2018 con el título La mexicana que está revolucionando la eficiencia energética en Latinoamérica. Esta vez, cuando vi mi foto en una revista internacional, ya no sentí sorpresa, sino una satisfacción profunda y merecida. Mira nada más, me dijo mi madre, enseñándome el artículo durante una cena familiar. Mi hija en una revista gringa. Tu abuela estaría tan orgullosa. Pero el reconocimiento también trajo presión. Cada entrevista, cada artículo, cada aparición pública aumentaba las expectativas sobre Ecotech Solutions y sobre mí como líder. Con la visibilidad viene la responsabilidad, me explicó Patricia durante una de nuestras sesiones de mentoría. Ya no solo representas a tu empresa, sino a las mujeres emprendedoras en tecnología en toda Latinoamérica. Esa responsabilidad me motivaba y me intimidaba a partes iguales. Comencé a hablar en conferencias sobre emprendimiento femenino. Participé en paneles sobre sustentabilidad corporativa. Y me convertí en mentora de otras fundadoras de startups. Para diciembre de 2018, Ecotech Solutions había implementado sus soluciones en más de 200 edificios corporativos. Generaba ingresos anuales de 15 millones de pesos. Y empleaba a 68 personas en 4 países. Los números eran impresionantes. Pero lo que más me orgullecía era el impacto ambiental. Habíamos reducido el consumo energético equivalente a las emisiones anuales de CO2 de 5,000 automóviles. En la fiesta de fin de año de la empresa, brindando con mi equipo en la terraza de nuestras oficinas, con el skyline de la Ciudad de México iluminado como fondo, supe que estaba viviendo el mejor momento de mi vida profesional. Pero no tenía idea de que 2019 me traería el reconocimiento más importante de mi carrera. Era un martes de febrero de 2019, alrededor de las 4:30 de la tarde, cuando Gabriela entró a mi oficina con una expresión que no había visto antes. Parecía emocionada y nerviosa al mismo tiempo. Carla,
Tienes una llamada muy importante en la línea 1. Es de Forbes México. Forbes. El nombre resonó en mi mente como un eco. Durante años había leído esa revista, admirando a los empresarios y líderes que aparecían en sus páginas. Nunca imaginé que algún día me llamarían a mí. Buenas tardes. Ingeniera Rivera. Habla Andrea Velázquez, editora ejecutiva de Forbes México. ¿Tiene unos minutos para conversar? Por supuesto. Dígame. Hemos estado siguiendo el crecimiento de Ecotech Solutions y su liderazgo en el sector de tecnología sustentable. Estamos preparando nuestra edición especial sobre los líderes del futuro, y nos gustaría incluirla en la portada. Sentí como si el aire se hubiera detenido en mis pulmones. ¿La portada de Forbes México? ¿La portada?, pregunté, asegurándome de haber escuchado correctamente. Exactamente. Queremos destacar su historia como emprendedora, el impacto de su empresa en la sostenibilidad corporativa y su papel como líder femenina en tecnología. Sería la historia principal de nuestra edición de abril. El resto de la conversación pasó como en una nebulosa. Fechas para entrevistas. Sesiones fotográficas. Verificación de datos. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en mi silla por varios minutos, procesando lo que acababa de suceder. Forbes México. La portada. Mi historia como la historia principal. Lo primero que hice fue llamar a Patricia. Patricia. No lo vas a creer. Forbes México quiere ponerme en la portada de su edición especial. Carla. Eso es increíble. Pero no me sorprende en absoluto. Has construido algo extraordinario. Y es tiempo de que el mundo lo reconozca. Esa noche, en lugar de ir directamente a casa, manejé hasta la casa de mis padres en la Roma Norte. Necesitaba contarles en persona. Forbes, repitió mi padre, con esa expresión de asombro que había perfeccionado desde que mi empresa comenzó a recibir reconocimientos. ¿La revista Forbes de verdad? Sí. Papá. Van a hacer un artículo completo sobre Ecotech Solutions y sobre mí. Mi madre se acercó y me abrazó con esa intensidad que solo una madre mexicana puede ofrecer. Mi hija. ¿Te acuerdas de cuando nos dijiste que querías crear tu empresa y nosotros pensamos que estabas perdiendo el tiempo? Claro que me acuerdo. Mamá. Pues ahora entendemos que la que estaba perdiendo el tiempo era yo, preocupándome por cosas que no importaban. Tú siempre supiste hacia dónde ibas. Esa noche, acostada en mi departamento, mirando las luces de la ciudad que había visto crecer junto con mi empresa, supe que había llegado el momento más importante de mi carrera. Forbes México no era solo una revista. Era la validación definitiva de que mi visión, mi persistencia y mis decisiones habían sido correctas desde el principio. El 15 de abril de 2019 será una fecha que recordaré hasta el último día de mi vida. Era el día del lanzamiento oficial de la edición de Forbes México donde aparecía en la portada. Después de semanas de entrevistas, sesiones fotográficas y verificaciones de datos, finalmente había llegado el momento de ver mi historia impresa en una de las revistas de negocios más importantes del mundo. La sesión fotográfica había sido una experiencia surrealista. El fotógrafo, Manuel Rodríguez, había transformado nuestras oficinas en un estudio profesional, con luces, reflectores y un equipo de 5 personas trabajando para capturar la imagen perfecta. Carla, quiero que proyectes confianza, pero también accesibilidad, me había dicho Manuel mientras ajustaba las luces. Necesitas verte como la líder que eres, pero también como alguien con quien las lectoras se puedan identificar. Habíamos probado diferentes outfits, diferentes poses, diferentes expresiones. Al final, la foto seleccionada me mostraba en mi oficina, con la Ciudad de México de fondo, vestida con un blazer azul marino, una sonrisa confiada y los brazos cruzados. Era una imagen que proyectaba exactamente lo que había construido: profesionalismo,
determinación y éxito. La entrevista principal había durado 4 horas, dividida en 2 sesiones. Andrea Velázquez había hecho un trabajo extraordinario investigando no solo mi historia empresarial, sino también mi trasfondo personal, mis motivaciones y el impacto social de Ecotech Solutions. Carla, cuéntame sobre esa conversación con tus padres en 2015. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron que estabas perdiendo el tiempo?, me había preguntado Andrea, con esa habilidad periodística para llegar directo al corazón emocional de una historia. Recordar ese momento había sido doloroso pero catártico. Poder contarlo desde la perspectiva del éxito le daba un significado completamente diferente a aquella tarde de rechazo y incomprensión. El día del lanzamiento decidí hacer algo especial. Había coordinado con el distribuidor de revistas para ser la primera persona en comprar un ejemplar en el puesto de periódicos de la esquina de Insurgentes y Álvaro Obregón, muy cerca de donde habían crecido mis padres. ¿Ya llegó la revista Forbes?, le pregunté a don Miguel, el vendedor que conocía desde mi infancia porque mis padres compraban ahí el periódico todos los domingos. Sí, Guerita. Aquí están, me respondió, sacando un paquete de revistas frescas. ¿Cuál quiere? La Forbes México. Cuando don Miguel tomó la revista y vio mi foto en la portada, su expresión cambió completamente. Órale. ¿Esta no es usted? Sí. Don Miguel. Soy yo. No manches. La hija de don Rodrigo y doña Carmen en la portada de una revista. ¡Qué orgullo! Pagué los 150 pesos de la revista con las manos temblando. Tener mi propio ejemplar. Ver mi nombre y mi foto en esa portada. Sentir el peso físico de años de trabajo Material en papel brillante. Fue una experiencia que ninguna cantidad de dinero o reconocimiento podría replicar. El título de portada decía, Carla Rivera, la visión que está transformando la sustentabilidad en México. Debajo, en letras más pequeñas, como una ingeniera de 29 años construyó un imperio tecnológico desde cero y se convirtió en líder del sector energético. Dentro de la revista, mi historia ocupaba 8 páginas completas, con fotos de nuestras oficinas, gráficos de nuestro crecimiento y testimonios de clientes. Pero la parte que más me emocionó fue el recuadro titulado De la incomprensión al éxito, donde contaba la historia completa de la conversación con mis padres. Mis padres me dijeron que estaba perdiendo el tiempo, que debería buscar un trabajo estable y dejar de soñar con cosas imposibles. Hoy, 4 años después, Ecotech Solutions emplea a 68 personas, opera en 4 países y ha impactado positivamente el consumo energético de más de 200 edificios corporativos. A veces, lo que otros perciben como pérdida de tiempo es en realidad una inversión en el futuro. Esa cita, impresa en la revista, encapsulaba perfectamente el mensaje que quería transmitir, que la perseverancia y la visión pueden superar cualquier obstáculo, incluso el escepticismo de las personas que más amamos. A las 2 de la tarde tenía programada una conferencia de prensa en un hotel de Polanco. Los medios locales, algunos internacionales y varios líderes empresariales habían confirmado asistencia. Pero antes de eso, tenía una cita mucho más importante. Había invitado a mis padres a almorzar en el restaurante Puyol, uno de los más prestigiosos de la Ciudad de México. Quería celebrar este momento con ellos, en un lugar especial, como símbolo de cuán lejos habíamos llegado juntos. No puedo creer que mi hija esté en la portada de Forbes, repetía mi madre por tercera vez mientras hojeaba la revista. Y mira qué foto tan bonita. Te ves tan profesional, tan segura. Carla, me dijo mi padre, con esa seriedad que usaba para los momentos importantes. Quiero ofrecerte una disculpa. No solo por no haber creído en tu proyecto desde el principio, sino por haber tratado de limitarte con nuestros propios miedos. Papá, no necesitas disculparte. Ustedes actuaron desde el amor y la preocupación. Pero ahora entiendes por qué tenía que intentarlo. Más que entenderlo,
Estoy orgulloso de que no nos hayas hecho caso, me respondió con una sonrisa. Si hubieras seguido nuestro consejo, hoy no estarías aquí. Esa tarde, durante la conferencia de prensa, mientras respondía preguntas sobre el futuro de Ecotech Solutions y mis planes de expansión, no podía dejar de pensar en el camino recorrido. Desde aquella tarde de rechazo en 2015 hasta este momento de reconocimiento internacional, habían sido 4 años de trabajo incesante, pero también de crecimiento personal, familiar y profesional. Hoy, mientras escribo esta historia desde mi oficina en el piso 23 de Torre Reforma, con una vista espectacular de la Ciudad de México extendiéndose hasta el horizonte, puedo afirmar con certeza que los últimos 5 años han sido la montaña rusa más intensa, desafiante y gratificante de mi vida. Ecotech Solutions ahora opera en 8 países latinoamericanos. Empleamos a 180 personas. Y nuestro impacto ambiental equivale a haber plantado más de 100,000 árboles. Pero más allá de los números, lo que más me satisface es saber que cada edificio optimizado, cada kilovatio ahorrado, cada tonelada de CO2 reducida, representa un paso hacia un futuro más sustentable para nuestras ciudades. La revista Forbes sigue enmarcada en la pared principal de mi oficina, no como un trofeo de vanidad, sino como un recordatorio constante de que los sueños, por audaces que parezcan, son alcanzables cuando se combinan con trabajo duro, perseverancia y una pizca de rebeldía saludable. Han pasado 3 meses desde la publicación del artículo, y el impacto ha sido extraordinario. Hemos recibido propuestas de expansión a Brasil y Argentina. 2 universidades me han invitado a dar clases magistrales sobre emprendimiento tecnológico. Y 3 fondos de inversión internacionales han expresado interés en participar en nuestra próxima ronda de financiamiento. Pero quizás el resultado más inesperado y gratificante ha sido la cantidad de mujeres jóvenes que me han contactado para contarme sus propias historias de sueños incomprendidos y ambiciones desalentadas. Recibo al menos 5 mensajes por semana de ingenieras, programadoras, científicas y emprendedoras que me dicen que mi historia les ha dado el valor para perseguir sus propios proyectos. Carla. Mis padres también me dijeron que estaba perdiendo el tiempo cuando les conté mi idea de crear una app de salud mental. Tu historia me hizo entender que a veces nuestros seres queridos nos limitan sin darse cuenta. Me escribió hace una semana Sofía Martínez, una psicóloga de 26 años de Guadalajara. Estos mensajes me han hecho reflexionar sobre la responsabilidad que viene con la visibilidad pública. Ya no soy solo una emprendedora exitosa. Me he convertido, sin buscarlo conscientemente, en un símbolo de que es posible desafiar las expectativas familiares y sociales para construir algo significativo. La relación con mis padres ha evolucionado de manera hermosa. Ahora son mis mayores promotores. Presumen mi historia con orgullo genuino. Y se han convertido en mis consejeros más honestos. Mi padre incluso ha comenzado a leer sobre tecnología sustentable para poder entender mejor mi trabajo. Hija, leí un artículo sobre paneles solares y pensé en ti, me dijo la semana pasada durante nuestra cena dominical semanal, que ahora es sagrada en mi agenda. ¿Crees que Ecotech podría expandirse hacia energías renovables? Escuchar a mi padre. El contador tradicional que una vez consideró mi idea como una fantasía, sugiriendo nuevas líneas de negocio, ha sido una de las evoluciones más satisfactorias de estos años. Patricia, mi socia inversionista, se ha convertido no solo en una aliada estratégica, sino en una mentora de vida. Durante nuestras reuniones mensuales, que ahora incluyen tanto revisiones financieras como conversaciones sobre liderazgo femenino, me ha enseñado que el éxito empresarial debe balancearse con el bienestar personal. Carla, has construido algo extraordinario. Pero no olvides construir también una vida plena. Me recordó durante nuestra última sesión. El éxito sin equilibrio es insostenible a largo plazo. Ese consejo me ha llevado a reflexionar sobre mis próximos pasos. A los 30 años, tengo una empresa exitosa, reconocimiento internacional y seguridad financiera.
Pero también tengo la responsabilidad de usar esta plataforma para generar un impacto social más amplio. Por eso hemos creado la Fundación Ecotech, una organización sin fines de lucro que becará a mujeres jóvenes interesadas en estudiar ingeniería y tecnología sustentable. Queremos que otras niñas y adolescentes no tengan que elegir entre seguir sus sueños tecnológicos y las expectativas familiares tradicionales. Cada beca que otorguemos será para una futura Carla Rivera, le dije a mi equipo durante el lanzamiento de la fundación. Alguien que tal vez hoy esté escuchando que está perdiendo el tiempo, pero que mañana podría estar cambiando el mundo. Cuando miro hacia atrás, hacia esa tarde de octubre de 2015 cuando mis padres cuestionaron mis sueños, puedo sonreír con compasión hacia esa versión joven y vulnerable de mí misma. Esa Carla de 25 años tenía la visión y la determinación, pero no tenía idea de cuán lejos la llevaría su obstinación. Hoy sé que cada no que recibí, cada puerta cerrada, cada madrugada trabajando sola en mi departamento de la Condesa, cada momento de duda y frustración, fueron inversiones en la mujer y la empresaria en la que me he convertido. A todas las mujeres que están leyendo esta historia y que sienten que sus sueños son incomprendidos o subestimados, quiero decirles esto: confíen en su visión, aunque nadie más la comparta. Trabajen duro, aunque el resultado no esté garantizado. Y sobre todo, nunca permitan que el miedo ajeno limite sus propias posibilidades. Porque a veces, lo que otros llaman pérdida de tiempo es en realidad el primer paso hacia algo extraordinario. Mi nombre es Carla Rivera. Tengo 30 años. Y hoy puedo decir con orgullo que demostré que mis padres estaban equivocados. No estaba perdiendo el tiempo. Estaba construyendo mi futuro. Si has seguido la historia de Carla Rivera desde el principio hasta este momento, quiero agradecerte por acompañarme en este viaje extraordinario. Esta no es solo la historia de una mujer que logró el éxito empresarial. Es la historia de todos nosotros que alguna vez hemos tenido un sueño que otros no entendían. Los no de hoy pueden convertirse en los sí del mañana. La perseverancia vale más que el talento natural a veces. Nuestros seres queridos nos limitan sin querer hacerlo. El éxito no es solo dinero o reconocimiento, sino impacto y propósito. Nunca es tarde para demostrar que tenías razón desde el principio. ¿Te identificas con alguna parte de esta historia? Tal vez tú también has escuchado frases como: eso no es realista, mejor busca algo seguro, estás perdiendo el tiempo, esas ideas no funcionan aquí. Si es así, quiero que sepas que no estás solo. Cada emprendedor exitoso, cada innovador, cada persona que ha cambiado el mundo, comenzó siendo incomprendido por alguien. Tu historia también importa. Carla Rivera comenzó con una laptop y un sueño en un departamento de la Condesa. Hoy lidera una empresa internacional y aparece en Forbes México. Pero su historia no es única ni imposible de replicar. ¿Cuál es tu sueño incomprendido? ¿Qué te están diciendo que es pérdida de tiempo? ¿Qué vas a hacer al respecto? Si esta historia te inspiró, te motivó o simplemente te gustó, dale like. Esto me ayuda a saber que este contenido te resulta valioso y me motiva a crear más historias inspiradoras como esta. Comenta abajo: quiero conocer tu historia. ¿Alguien te ha dicho que estás perdiendo el tiempo? ¿Qué sueño estás persiguiendo que otros no entienden? ¿Qué parte de la historia de Carla te inspiró más? ¿Conoces a alguien como Carla que haya demostrado que todos estaban equivocados? Suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias de emprendedores mexicanos que están cambiando el mundo. Comparte si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia. Compártela. Tal vez esa persona esté viviendo su propia versión de 2015, necesitando un recordatorio de que sus sueños sí valen la pena. Próximas historias. En los próximos videos conoceremos más emprendedores mexicanos que construyeron imperios desde cero, superaron el rechazo familiar y social, demostraron que México puede competir globalmente, transformaron industrias tradicionales con innovación. ¿Qué historia te gustaría que contemos próximamente? ¿Un emprendedor del sector alimentario? ¿Una fundadora de tecnología financiera? ¿Un innovador en educación? ¿Una líder en comercio electrónico? Déjanos tu sugerencia en los comentarios. Reflexión final. Recuerda, cada historia de éxito comenzó con alguien que decidió intentarlo a pesar de las dudas. Carla Rivera no tenía una fórmula secreta.
No venía de una familia de empresarios. No tuvo capital inicial significativo. Lo que sí tenía era una visión clara, determinación, inquebrantable disposición a trabajar más duro que otros, la valentía de apostar por sí misma. Tú también tienes esas cualidades. La pregunta no es si puedes lograr tus sueños. La pregunta es, ¿cuándo vas a empezar? Gracias por ver. Gracias por comentar. Y nos vemos en el próximo video. No olvides, lo que hoy parece pérdida de tiempo, mañana podría ser tu historia de éxito.